capítulo número 19. Estamos en el capítulo número 19, que es lo que se refiere a la ley de Dios. Y en esta mañana vamos a estar viendo el punto número 3. El punto número 3, que es el que nos corresponde a este día, a esta mañana. Ya vimos en los días previos, los domingos previos, vimos acerca del punto número 1, el punto número 2, lo que se refería a lo que son los 10 mandamientos, cómo Dios dio los 10 mandamientos. Entonces, Confesión Bautista de Fe de 1689, perdón. Es que quiero tratar de traducirlo también en inglés, por eso a veces me van a encontrar que me convoque, pero ese es chapter 19, Confesión Bautista, el número 3, number 3, dice así: además de esta ley, comúnmente llamada ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas, en parte de adoración, prefigurando a Cristo, sus virtudes, acciones, sufrimientos y beneficios, y en parte proponiendo diversas instrucciones sobre los deberes morales. Todas aquellas leyes ceremoniales, habiendo sido prescritas solamente hasta el tiempo de reformar las cosas, han sido abrogadas y quitadas por Jesucristo, el verdadero Mesías y único legislador, quien fue investido con poder por parte del Padre para este fin. Vamos a ver entonces, hermanos, qué nos dice la Escritura acerca de estos puntos que estamos tratando. Primeramente dice, además de esta ley, comúnmente llamada ley moral, y aquí se refiere a los 10 mandamientos, por eso dice, además de esta ley, que es el párrafo inmediato anterior, además de los 10 mandamientos, comúnmente llamada la ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas, en parte de adoración, prefigurando a Cristo, sus virtudes, acciones, sufrimientos y beneficios. ¿A qué se refiere con esto la confesión, hermano? Dios dejó a su pueblo, les ha dejado las leyes morales, que son los 10 mandamientos, las leyes civiles que nosotros podemos encontrar sobre todo en el libro de Levítico, cómo debían actuar los israelitas o los judíos en cuestiones civiles. Si ustedes recuerdan en la Escritura cómo aparece que, por ejemplo, dice, al que matare a otro se le castigará con la misma pena, ojo por ojo, diente por diente. O también decían, si alguien tiene un animal, un buey, y cornea, porque así se dice, no se dice cuerna, se dice, y cornea a otro, el buey será matado y será castigado el propietario. Así, esas eran las leyes civiles. Había leyes sanitarias también, donde decía, si alguien tiene una mancha blanca, le aparece una mancha blanca, es lepra, tiene que ir a presentarse al sacerdote. Entonces, había ese tipo de leyes que incluían dentro de las leyes civiles. Pero también había leyes ceremoniales. Y las leyes ceremoniales eran aquellas leyes que Dios les había prescrito por medio de Moisés también, para que de esa manera adoraran a Dios. Esas eran las leyes ceremoniales, todos los rituales que se hacían, las ceremonias en el templo, el sacrificio de los animales, todo era para que se adorara a Dios. Entonces dice aquí que las leyes ceremoniales contenían varias ordenanzas típicas. Se refiere a que eran diferentes tipos de leyes ceremoniales. Recuerdan, estamos leyendo, ya hemos visto en el libro de Levítico cómo había ofrendas mecidas, ofrendas encendidas, ofrendas de paz. Esos eran los diferentes tipos de leyes ceremoniales. Dice varias ordenanzas típicas, en parte de adoración, y aquí hay algo muy importante, prefigurando a Cristo. Esto es muy importante que lo tengamos siempre en mente, hermano.
porque todas las ceremonias que se hicieron en el Antiguo Testamento eran ceremonias que prefiguraban la obra de Cristo. Por eso esas ceremonias ya no deben de hacerse. Todas las ceremonias del Antiguo Testamento quedaron obsoletas con la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque todo esto, lo del Antiguo Testamento, reflejaba o se iba a manifestar cuando Cristo viniera. No eran ceremonias permanentes, no eran ceremonias eternas. Simplemente lo que Dios quería es que el pueblo entendiera que estas ceremonias que ellos hacían iban a ser lo que Cristo iba a hacer cuando Él viniera. Dice, prefigurando a Cristo, sus virtudes, sus acciones, sus sufrimientos y sus beneficios. ¿Por qué nos habla aquí de que prefiguraban a Cristo en sus virtudes, acciones, sufrimientos y beneficios? Bueno, porque cuando se sacrificaba un cordero, se estaba prefigurando, era una figura del sacrificio que Cristo iba a hacer en la cruz. Cuando se sacrificaba un cordero, se sacrificaba como una referencia a que poniendo la sangre de ese cordero se iba a perdonar los pecados. Pero realmente el verdadero cordero era Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice la Escritura. También nos habla, dice aquí, prefigurando a Cristo en su sufrimiento y en sus beneficios también. Igualmente, cuando se sacrificaba un cordero, se imponían manos en ese animal y en ese momento se perdonaban los pecados temporales de aquellos que ofrecían el sacrificio. Pero cuando Cristo viene, el perdón de pecados ya no es temporal. El perdón de pecados es eterno. Es eterno porque el sacrificio de Cristo fue un sacrificio perfecto. Vayan a Hebreos capítulo 10, versículo 1. Hebreos 10, 1. Hebrews 10, chapter 10, verso 1. Para darnos cuenta cómo todo era sombra de lo que vendría, de lo que Cristo haría. Hebreos 10, 1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Esto es que los sacrificios eran únicamente sombra, era sombra de lo que Cristo había de venir. Porque todo lo que en el Antiguo Testamento se hacía era únicamente lo que iba a venir en el Nuevo Testamento. Por eso nosotros decimos que el Nuevo Testamento es el que interpreta el Antiguo Testamento. No son dos libros separados, no son dos temas separados, es un solo tema. El tema de la redención es un solo tema que Dios nos fue revelando a través de toda la Escritura hasta llegar a la plena revelación que es en Cristo. Entonces todo lo demás eran únicamente figuras. Por eso no deben de tomarse ya esas cosas como válidas todavía en nuestro tiempo. Vayan a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Sigue diciendo la confesión, dice: todas aquellas, y en parte proponiendo diversas instrucciones sobre los deberes morales. Entonces estas leyes ceremoniales, aparte de que eran sombra del que iba a venir,
también nos proponía diversas instrucciones sobre los bienes, sobre los deberes morales. Nosotros tenemos que actuar con una limpieza de corazón. La Escritura nos manda que nosotros actuemos con limpieza de corazón si es que hemos sido transformados. Primera Corintios capítulo 5. Primera Corintios capítulo 5 y versículo 7. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En el Antiguo Testamento la Pascua era el sacrificio que se hacía del cordero que conmemoraba la salida del pueblo de Israel de Egipto. Esa era la Pascua. Y ahí en ese cordero lo que significaba era el perdón de los pecados del pueblo por medio de la sangre de ese cordero. ¿Recuerdan ustedes en el pasaje en el libro de Éxodo, donde dice, el Señor les da instrucciones a Moisés para que le diga al pueblo que sacrifiquen un cordero y que con la sangre marquen los dinteles de las puertas, dice, la entrada de las puertas? Dice: porque yo haré pasar al ángel de la muerte, y cuando vea esa sangre de ahí, pasaré de largo y no haré daño a los moradores de esa casa. Eso era el significado del cordero pascual. Pero ahora Cristo, como dice aquí, Cristo ya fue sacrificado por nosotros. Él es nuestra Pascua. Así que nosotros ya somos limpios de ese pecado, y por lo tanto todas aquellas leyes ceremoniales para nosotros deben de servirnos también para que nosotros actuemos realmente limpios de ese pecado. Que nosotros actuemos, como dice la Escritura, limpiados pues de la vieja levadura. Que nosotros, al recibir el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, seamos realmente de corazón limpio y actuemos de esa manera. En consecuencia de ello, debemos de actuar nosotros sin levadura, con una limpieza de corazón. Segunda Corintios 6:17 también nos habla cómo nosotros debemos de apartarnos del mundo. Segunda Corintios capítulo 6, versículo 17. Y dice: por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Está hablando el Señor aquí que nosotros debemos de apartarnos de todos aquellas personas que viven en una constante vida de pecado, en una práctica del pecado. Nosotros somos un pueblo escogido, dice la Escritura. Somos una nación santa. Somos un pueblo elegido por Dios. Así que nosotros no tenemos nada que estar haciendo con la gente del mundo. Eso es lo que se llama aquí en la Escritura, lo que es la levadura. La corrupción del mundo nosotros debemos de quitarnos. Ya no debemos nosotros de participar en las cosas que hace el mundo, porque hemos sido lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vayan a Judas 23. Judas tiene un solo capítulo. Vayan a Judas en el versículo 23. Es el libro antes del Apocalipsis. Judas 23 dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Nuevamente lo voy a repetir: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Debemos nosotros de ser muy cuidadosos en esto, hermanos. Dios nos manda a que llevemos el Evangelio a todas las personas, pero también nos manda a que nosotros seamos prudentes.
seamos cuidadosos, como dice aquí, para que nosotros no nos vayamos a contaminar con los pecados de los incrédulos. Y esto lo digo porque hay muchos que utilizan aquel versículo de 1 Corintios 9:19, donde el apóstol Pablo dice: yo me he hecho de todo a todos para ganar a todos. Me he hecho judío para ganar judíos, me he hecho pobre para ganar a los pobres. Pero sin embargo hay algunos que toman este versículo para, de cierta manera, para justificar una vida de pecado. Yo he escuchado personas que dicen que andan en los bares, en las cantinas, supuestamente compartiendo el evangelio, pero lo que están haciendo es participar en los pecados de ahí. Y llega el momento en que muchos de ellos llegan a contaminarse tanto que comienzan ellos a apartarse de Dios y seguir los caminos del mundo, porque hermanos, el mundo es muy tentador. Y por eso nos previene aquí en la carta de Judas, nos dice: sí es cierto, tenemos que ir a arrebatar a aquellos que están en camino al infierno, pero háganlo con temor a aquellos, tengan misericordia de aquellos que están actuando mal, aquellos que realmente no están aceptando el evangelio. Porque dice aquí, porque ustedes tienen que aborrecer aún la ropa contaminada por su carne, y esto que se refiere a todas las acciones que estas personas están cometiendo, rechazando el evangelio. Debemos de ser prudentes para no entrar nosotros en ese camino. Son situaciones en las cuales nos ponemos en riesgo, hermanos, y nosotros debemos de ser muy prudentes en todo eso. Hay personas que definitivamente no aceptan el evangelio y blasfeman. Y nosotros debemos de ser muy cuidadosos, muy cuidadosos. Sigue diciendo la confesión, dice: todas aquellas leyes ceremoniales, habiendo sido prescritas solamente hasta el tiempo de reformar las cosas, han sido abrogadas y quitadas por Jesucristo, el verdadero Mesías y único legislador, quien fue investido con poder por parte del Padre para este fin. Todas las cosas del Antiguo Testamento, dice aquí, fueron abrogadas y quitadas por Jesucristo, el verdadero Mesías y único legislador. Las leyes ceremoniales y que en el Antiguo Testamento fueron ordenadas para que el pueblo de Dios siguiera, fueron prescritas, como dice aquí, fueron abrogadas. Ya no tiene ningún valor porque Cristo ya cumplió todo aquello. Por eso, hermanos, hay muchas iglesias que toman todavía el Antiguo Testamento como si todavía las cosas de aquellas funcionaran. Nosotros hemos visto en iglesias cómo toman algún pasaje del Antiguo Testamento para decir: oh, mira, aquí dice que se adoraba a Dios de tal manera, vamos a adorarlo así. Y muchas veces caen en el desorden en las iglesias, porque comienza la gente a bailar en las iglesias, a tocar el shofar. El shofar es el cuerno ese de carnero que tocaban los israelitas, y comienzan a hacer desorden, algo que ya no es válido en el Nuevo Testamento. Nosotros no encontramos en el Nuevo Testamento ningún tipo de adoración de ese tipo. No encontramos adoraciones que promueven el desorden en las iglesias, donde la gente se levanta a bailar, a danzar. Nunca vamos a encontrar que en la iglesia se adoraba ya de esa manera, porque esos eran rituales que se habían instruido en aquel tiempo. Eran las manifestaciones que los pueblos hacían porque Dios les había ordenado que así fuera. Nosotros no podemos, ni debemos buscar adorar a Dios de acuerdo a lo que nosotros pensemos. Hay reglas que Dios ha dejado escritas. Y para la iglesia son unas, y para el pueblo del Antiguo Testamento eran otras. No podemos estar mezclando y decir: en el Antiguo Testamento decían que hacían esto, hay que hacerlo nosotros.
en el Antiguo Testamento, porque entonces estas personas que piensan así tendrían que seguir sacrificando animales si es que creen que las cosas del Antiguo Testamento eran malas. Pero no es así, no es así. La Escritura nos habla claramente de eso. Miren, vayan a Colosenses capítulo 2, versículo 14. Colosenses 2, 14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todos los decretos, todas las cosas, todas las acusaciones que estaban sobre nosotros también fueron anuladas. Se reformaron las cosas, como dice aquí, Cristo vino a reformar las cosas. Las cosas pasadas ya no eran. Ya ahora ya todo aquello ya era nuevo, era un pacto nuevo que venía Cristo a revelarnos a nosotros. Era ya algo en el cual todo el Antiguo Testamento nos estaba hablando de que iba a venir un día un Redentor, que todo lo que viene en el Antiguo Testamento se iba a cumplir en ese Redentor, incluyendo todas las acusaciones de Satanás que había en contra de nosotros, como dice aquí, el acta de los decretos que había en nuestra contra. El verdadero Mesías y único legislador dice que fue investido con poder por parte del Padre para ese fin. Y por eso nosotros sabemos, la Escritura nos dice que Cristo es el único camino para todas las naciones, no únicamente para los judíos. El Antiguo Testamento únicamente enmarcaba al pueblo judío en este tipo de ceremonias. Pero con la llegada de nuestro Señor Jesucristo y con el nuevo pacto, ahí entonces ya todo lo anterior que se refleja en Cristo ya era para todas, para todo el mundo. Cristo vino a morir por los pecados, no únicamente del pueblo judío como nación, sino de todas las razas, de todos aquellos que el Padre iba a elegir, de todas las razas para vida eterna. Cristo vino a morir por ellos. Vayan a Efesios capítulo 2, versículo 14, y con esto terminamos, hermanos. Efesios capítulo 2, versículo 14. Y dice así, del 14 al 16, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Dice el versículo 5, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Cristo es el único camino, hermanos, y la Escritura nos habla, en esta parte de la confesión, nos habla de cómo en Cristo se cumplió todo lo anterior. Así que, hermanos, vamos cuando nosotros leamos el Antiguo Testamento, siempre tengamos en mente que todo lo que ahí se dice era una sombra de lo que Cristo iba a hacer cuando llegara. Y así es como nosotros podemos entender plenamente lo que es la Escritura, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Como les digo, no son libros separados, no se deben de leer de manera separada, sino que es la continuación y la revelación de lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, era la revelación que se haría en el Nuevo Testamento en nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos, ¿tienen alguna pregunta?